Buenos días, ya están ahí para empezar. Buenos días, sí, profe. Ya, profe, buenos días. Entonces, estábamos resolviendo lo del cono. ¿Sí lo terminaron de hacer? El problema del cono. Bueno, no, profe, ahí nos quedamos en ese problema. Por eso, pero pues ya les había dicho lo que tenían que hacer. Ya les había dicho lo que teníamos que hacer para terminar de resolverlo. Bueno, entonces, ¿verdad? Teníamos que habíamos encontrado el centro de gravedad. Y C, que era de 0.75 pies. Después de ahí pues, habíamos encontrado el volumen del cono. Esto era de 0.06544.9 pies cúbicos. Después de ahí habíamos encontrado el peso del cono, que era de 1.9634 libras. Y que con el peso del cono, ¿verdad? Y el peso específico del cono, pues encontramos el volumen desplazado. El volumen desplazado nos dio de 0.03146 pies cúbicos. ¿Verdad? Y que nosotros teníamos, ¿verdad? El volumen desplazado pues es igual a pi por d cuadrada, ¿verdad? Por L entre 12, ¿verdad? Que era lo que nos quedaba, el diámetro menor que se formaba al hacer el corte, la parte que estaba hundida del cono, ¿verdad? Eso era lo que teníamos. Y entonces decíamos que pues nosotros podíamos resolver eso, o eso se puede resolver, ahora sí que teniendo presente ese dato, ¿verdad? De geometría, que para todo cono, ¿verdad? Para todo cono, siempre se cumple la condición de que el diámetro del cono es igual a la altura sobre 2. Entonces, el diámetro del cono es igual a la altura sobre 2. Y que yo les decía, ¿verdad? El que nos dieron el cono, ahorita el dato del cono, teníamos 12 pulgadas de altura. Y el diámetro nos decía que era de 6. Pues 12 entre 2 nos da 6. ¿Verdad? Y que entonces esa condición nosotros la podemos utilizar para el cono, la parte que está hundida. ¿Verdad? Y entonces decir que esta D minúscula, pues va a ser igual a esta L sobre 2. ¿Verdad? Y que entonces, si nosotros tenemos nuestro volumen desplazado, la parte que está hundida aquí, entonces tendríamos que el volumen desplazado es igual al valor de pi, ¿verdad? Pero el diámetro es L entre 2. Entonces, L entre 2 elevado al cuadrado, multiplicado por la parte que está hundida y dividido entre 12. De ahí nosotros podemos despejar
el valor de L, la parte que está hundida. Y aquí nos quedaría que 12 por el volumen desplazado es igual a pi, ¿ya? Por pi por L cuadrada entre 4, 2 al cuadrado es 4, y multiplicada por L. Y aquí podemos decir que este sería 4 por 12 por el volumen desplazado igual a pi por L cúbica. L cuadrada por L nos da L cúbica. Y que de ahí ya podemos nosotros decir que L, la parte que está hundida, pues va a ser igual a la raíz cúbica de 4 por 12 por el volumen desplazado, que ya lo teníamos aquí, 0.031466, ¿ya? 12, 4 por 12 por volumen desplazado, dividido entre el valor de pi. Entonces, pues ya sé cuánto está hundido. ¿Cuánto me da? Me dio 0.7833, profe. Entonces, esa es la parte que está hundida. Y que entonces, pues ya puedo saber cuánto es el diámetro de esa figura que tengo ahí hundida, ¿ya? Entonces, el diámetro es igual a 0.7833 entre 2. ¿Ya? La definición de diámetro. Y eso, ¿cuánto nos da? 0.3916. 5. 10. ¿Ya? Y que entonces, pues nosotros ya podríamos encontrar, ¿ya?, el centro de gravedad de ese cono que está hundido, la parte que está hundida, ¿ya? Podríamos encontrar y podríamos encontrar la altura al centro de flotabilidad, ¿ya? Que es lo que andamos buscando. Eso es lo que andamos buscando. Y nosotros vemos nuestro dibujo que teníamos, ¿ya? El cono, la parte estaba hundida, y que este es el cono del que estamos hablando ahorita, y que este es el diámetro del que estamos hablando ahorita, y que esta parte hundida es esta que estamos hablando ahorita, ¿ya? Y que entonces de ahí nosotros veíamos que si nosotros colocamos la figura del cono que tenemos en nuestras tablas, pues entonces nosotros vemos que por aquí, ¿verdad? No, ahorita vamos a calcularlo, ¿verdad? Por ahí tendríamos el centro de flotabilidad, ¿verdad? De esta parte que está hundida. Y que si nosotros vamos a nuestra tabla, esto de aquí es y testada. Eso es y testada. Y que como nosotros tomamos desde el fondo a este punto, este es que se ve, que lo hicimos ahí en el dibujo. Cuando hicimos todas las figuras, hicimos esa figura. ¿Ya? Y entonces, pues nosotros podemos, ¿verdad?, encontrar
esta distancia de aquí. Esa distancia, ¿verdad?, sería igual a ¿quién? Pues nosotros ya tenemos la parte que está unida. Ya tenemos esto. Entonces nosotros diríamos, ¿verdad?, que la parte que está hundida pues es igual a YCB más Y testar. Esta es igual a esta más esta. Así es que entonces nosotros queremos esta. Entonces, YSB pues va a ser igual a L menos Y testar. Ya, y ya nosotros esa Y testada la habíamos calculado para el cono grande. ¿Ya? Para el cono grande ya lo habíamos hecho. Entonces, si nosotros ya regresamos aquí a nuestra tabla de figuras, pues vemos que aquí está el cono. ¿Y qué nos dice? Que la distancia al eje centroidal es h sobre 4. Entonces, esta Y testada vendría siendo h, pero para nosotros es esta. Vendría siendo L sobre 4. Entonces, esta es 0.7833 entre 4. Y entonces ya sé cuánto es esa distancia de Y testada. ¿Cuánto me da? 0.1958. 0.1958. Y entonces ya puedo calcular, ¿ya?, la altura al centro de flotabilidad. Entonces tenemos que YSB es igual a L, que es 0.7833 menos 0.1958. Entonces, ya tengo cuánto es la altura al centro de flotabilidad. ¿Cuánto nos da? 0.5875. 0.5875. 10. Y que ya, ¿verdad? Entonces ya puedo calcular todo lo que me faltaba porque ya tengo todos los datos. Todos los datos. Entonces, nosotros sabemos que la distancia al metacentro es igual precisamente al YSB más la distancia MB. Entonces, nosotros sabemos que esa distancia MB es igual al momento de inercia entre el volumen desplazado. El volumen desplazado, pues ya lo tenía desde acá, ¿no? El momento de inercia no lo podía calcular porque no sabía cuál era el diámetro de la cara que estaba aquí. Pero, pues ahora ya puedo calcular ese momento de inercia, ¿verdad? Entonces diríamos que este momento de inercia es igual a pi por d minúscula elevado a la cuarta entre 64. Es este diámetro que está quedando ahí en la cara, en la superficie del fluido. Es esa de ahí, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tendríamos que esto es igual al valor de pi que multiplica el diámetro. Aquí lo tenemos, ¿verdad? 0.3916 elevado a la cuarta y dividido entre 64. Entonces, ¿cuánto nos da el momento de inercia? Eh, 0.001154. 0.001154. Sí. 10 cuartos.
¿verdad? Y que entonces ya podemos calcular la distancia LB, porque ya tengo este de aquí, pues ya lo tenía, ¿no? Ya teníamos ese dato. Bueno, entonces vamos a calcular ese. Entonces tenemos que la distancia MB es igual a el momento que nos dio de 0.001154 entre el volumen desplazado que teníamos de 0.031466. ¿Cuánto nos da? 0.03667. 0.03667. 10. ¿Verdad? Entonces ya podemos calcular la altura del metacentro, que MC, que es el centro de altura del centro de flotabilidad, que es de 0.5875, más, ¿verdad?, la altura de 0.03667. ¿Y eso cuánto nos da? $0.6241. 0.6041. Y que ya, entonces ya puedo comparar para saber si esto va a ser estable o no. Entonces tenemos YMC y YC. De este lado de aquí tenemos 0.6241. Y SG teníamos que es de 0.75. Así es que entonces nosotros vemos que YSG es mayor que YMC. Así es que esto va a ser inestable. Y que así va, así igual, idéntico como resolvimos esto, pues tendríamos que resolver para la otra madera que nos dicen, ¿ya? Nos dicen que, ¿qué pasa, no? ¿Qué va a pasar si utilizamos la otra madera, ¿no? Que nos dice el problema. ¿Sí? Nos dice en el otro inciso, dice, si el cono que se da, dice ahora, está hecho de madera, con cuyo peso específico es 55 libras sobre pie cúbico, bueno, pues entonces, ¿ahora qué va a pasar? Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo que hicimos. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que hacer. Y entonces, pues vamos a ver si sigue siendo inestable o ahora es estable. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a revisar, ¿verdad?, estos ejemplos. No sé si alguien tenga duda de lo que ahorita terminamos de hacer, que ya, como les dije ese día, ¿no? Ya era muy fácil terminar el problema porque ya teníamos todo. Ya ahorita ustedes se dieron cuenta que ya lo único que hicimos, pues, fue sustituir los datos que ya teníamos. Eso es lo que tenían que hacer.
que no sé si alguien lo hizo, ¿no? Que, pues lo tendrían que haber hecho. Bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, No, profe. No, profe. profe. ¿No? Del otro pizarrón no necesita nada para ya borrar. Ya sí, profe, por favor, del otro pizarrón. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a revisar estos ejemplos de los, decíamos, de los globos aerostáticos. Entonces, anótele ahí, porque este enunciado no está ahí en los problemas del libro. El libro sí trae por ahí, creo, ¿no? 1 o 2 problemas de esto. Bueno, entonces sí, por ahí veo que trae un ejemplo el libro. Anótele entonces ahí. A menudo los globos aerostáticos se llenan con gas helio. Con gas helio. Porque pesa solo alrededor de un séptimo de lo que pesa el aire. De lo que pesa el aire en condiciones idénticas. Punto y seguido. La fuerza de flotación, coma, la cual se puede expresar como entonces, ahorita todavía falta terminar el enunciado, pero ellos aquí, en el enunciado nos dice que la fuerza de flotación, la cual se puede expresar como, entonces dicen que la fuerza de flotación es igual a la densidad del aire multiplicado por la aceleración de la gravedad
y multiplicado por el volumen del globo. ¿Ya? Nos dice, pues si nosotros, ¿verdad? Si nosotros checamos, pues nosotros la fuerza de flotación, pues decimos que es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Entonces, nosotros sabemos que por definición, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Nada más que acuérdense que cuando se trabajan los gases, ¿verdad? Pues muchas veces siempre trabajan con la densidad. Pero es exactamente lo mismo. Nosotros vemos que el globo, ¿verdad? Ahora va a estar, pues se podría decir, sumergido en el aire. Así como las otras, todo lo que hemos estado analizando, ha estado sumergido, hundido, parcialmente hundido en el agua o en cualquier otro fluido. Ahora los globos, pues están, ¿ya? Sumergidos, hundidos, como le quieran llamar, en el aire. ¿Ya? En el aire, aquí están. Así es que entonces, ahora nosotros podemos ver que el volumen desplazado, pues va a ser igual al volumen del globo. Entonces, esta ecuación que ellos nos dicen, pues sí, es lo que nosotros hemos estado siempre trabajando, ¿verdad? Y no importa el fluido, no importa si es un líquido o un gas. Bueno, entonces, ellos nos dan esta ecuación. Nosotros ya vemos que es lo mismo. Entonces, anótenle ahí, ¿verdad? La ecuación que está en azul. Coma. Dice, impulsará al globo hacia arriba. Punto y seguido. Si este mide 12 metros de diámetro, 12 metros de diámetro, y transporta 2 personas. Transporta 2 personas de 70 kilogramos. 70 kilogramos cada una. Coma, determinar la aceleración. Determinar la aceleración del globo cuando se acaba de liberar. Cuando se acaba de liberar. Punto y seguido. La densidad del aire es de 1.16. 1.16 kilogramos sobre metro cúbico. Y desprecie el peso de las cuerdas y la canastilla. Entonces ya nosotros vemos que tenemos, ¿verdad?, el globo aerostático. Y
tenemos, ¿verdad? La canastilla. Y sabemos que, pues, la canastilla va sujeta con cuerdas, ¿verdad? Alrededor del globo, la canastilla. Y que, pues, dice que aquí en la canastilla, ¿verdad? Aquí tienen dos personas. Dos personas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros y que ese globo está, ¿verdad? Inmerso en el aire? Ahí es donde está, ¿verdad? Y que entonces nosotros, pues, si nosotros hacemos nuestro diagrama, ¿verdad? Tendríamos el peso, vamos a ponerle el peso del gas, el gas que está dentro del globo, ¿verdad? Tenemos la fuerza de flotación y tendríamos, ¿verdad? El peso de la canastilla, el peso de las personas, el peso del material, ¿ya? También el peso de la canastilla, las personas, lo que lleve, el peso de las cuerdas, el peso del mismo material del que está hecho el globo, ¿ya? O sea, todo lo que involucra aquí. Entonces, tenemos tres cosas. El peso del aire que está adentro del globo, la fuerza de flotación y el peso de todo lo que conforma el globo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Entonces, pues nosotros ya sabemos, ¿ya? Sabemos que esto, pues, es la fuerza de flotación. Después, yo le puse así, ¿eh? Yo le puse así. El peso de el gas, ¿no? Lo que esté allá adentro. Puede ser, como ahorita es gas, el helio, o sabemos que esos globos también, ¿verdad? Se mueven por medio de el gas, el aire caliente. Entonces, esto que está aquí es el peso del gas dentro del globo. Dentro del globo. Y que este de acá, ¿verdad? Es el peso, ¿verdad? El peso de la canasta, las cuerdas, la carga, las personas
del material del globo. Todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Entonces, pues nosotros tendríamos aquí que la fuerza de flotabilidad, ¿verdad? Tenemos la fuerza de flotabilidad, que es igual a la densidad del aire por la aceleración de la gravedad por el volumen del globo. Entonces, densidad del aire por la aceleración de la gravedad y por el volumen del globo, que ya vimos que es exactamente la misma ecuación, ¿verdad? Entonces, pues ahorita en este problema nos dan la densidad del aire, ¿verdad? La aceleración de la gravedad, pues es una constante, ¿verdad? Entonces nosotros, pues calculamos el volumen del globo, ¿verdad? Entonces, el volumen del globo es igual, ¿verdad?, a el volumen, es igual al volumen de la esfera. Así es como se considera esto, ¿verdad? Así es como se toma en cuenta a los globos, ¿sí? Y nosotros vemos aquí también en nuestras tablas, en la tabla de figuras, pues aquí tenemos la esfera. Si nosotros vemos el globo tiene esta forma, ¿verdad? Esta forma, el globo de aquí. Entonces, siempre se toma como dato el volumen del globo igual al volumen de la esfera. Entonces, nosotros vemos aquí nuestra tabla, ¿ya? Nos dice que el volumen de la esfera es pi por d cúbica entre 6. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, pues tendríamos nosotros aquí el valor de pi multiplicado por d. Nos dijeron que el globo mide 12 metros de diámetro. Entonces, 12 al cubo entre 6. Y ya tengo el volumen del globo, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? 904.7786. 904. ¿Qué? 7786. 36 metros cúbicos. Sí, metros cúbicos. Bueno, entonces, tengo, es una constante, aquí, ¿ah? La densidad. Entonces, pues nosotros vemos que ahorita aquí adentro no tenemos aire. Tenemos helio, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Bueno, nosotros necesitamos saber el peso de este gas aquí adentro. Aquí vengo, la fuerza de flotación. Entonces, la fuerza de flotación, pues nosotros tenemos, ¿verdad? La densidad del aire por la aceleración de la gravedad por el volumen desplazado, que nosotros pues ya tenemos, ¿no? Cuánto es el volumen del globo, de la esfera, ¿no? Tenemos pues el aire que está cubriendo, ¿no? O el globo está inmerso ahí.
Entonces, pues puedo calcular la fuerza de flotabilidad, ¿ya? Que es igual a la densidad que me dijeron que en las condiciones en que se encuentra es de 1.16. 1.16 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por 9.81, metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por 904.7786 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, este metro cúbico con este de acá se va. ¿Y qué nos queda? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que es la unidad de Newton. Entonces, ¿cuánto me da de fuerza de flotabilidad? 10.296.01856. ¿Ya? Newton. Bueno, entonces, pues ya tengo la fuerza de flotabilidad, ¿ya? Después necesito el peso del gas dentro del globo. Es lo que necesitamos, ¿ya? Entonces, de ahí, nosotros, pues ya sabemos, ¿ya? Sabemos que el peso de cualquier cosa, nosotros necesitamos, ¿ya?, el peso específico por el volumen. Entonces, pues el peso específico, ¿ya?, es el del helio, porque es lo que está aquí adentro. El volumen, pues viene siendo otra vez ¿ya?, el volumen que está aquí, que es el mismo volumen que está adentro y que es el volumen que está afuera. Entonces, necesito el peso específico de el helio, es lo que necesito, ¿no? Entonces, me dijeron, ¿ya?, aquí en el problema, me dijeron que el globo se llena con gas helio, porque pesa solo alrededor de 1/7 de lo que pesa el aire en condiciones idénticas, ¿ya? Entonces, pues nosotros vemos que el peso específico, ¿ya?, pues es igual a la densidad multiplicado por la aceleración de la gravedad. Entonces, de aquí nosotros tendríamos que la densidad es de 1.16 kilogramos sobre metro cúbico, dividido entre 7, que esa es la condición, ¿ya?, y multiplicado por 9.81. Entonces ya tengo el peso específico del helio. Ya lo tengo. ¿Cuánto me da? Uno punto 625. 1.625. ¿Ya? Entonces, este peso del helio pues tiene que estar en Newton sobre metro cúbico. Y entonces ya puedo calcular el peso del gas que está adentro de mi globo. Entonces, esto sería igual a 1.625 Newton sobre metro cúbico.
por el volumen que es el mismo que tenemos aquí. 904.7786 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto pesa el gas? Da de 1470.85. 1470.85, ¿no? Entonces, esto está en Newton, porque este metro cúbico con este se va. Entonces, pues ya tengo la fuerza de flotación, ya tengo el peso del gas, y de acá, ¿verdad? De acá nada más me dijeron que había dos personas, que no tomara en cuenta la canastilla ni las cuerdas, ¿verdad? Entonces, ese es lo que me queda, el peso de aquí. Bueno, entonces, me queda el peso de la carga, ¿no? Entonces tenemos que pues nada son dos personas. Entonces nosotros sabemos que este peso pues sería igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y que entonces este peso es igual a 140, ¿ya? Porque cada una pesa 70, 140 por 9.81. ¿Y eso cuánto nos da? $1,373.4. ¿Cuánto? 1,373.4. 33. 73.4. 1373.4 Newton. ¿Verdad? Y que entonces, ¿ya? A nosotros nos están preguntando la aceleración, ¿ya? Es lo que nos dicen. Dice ahí, determine la aceleración del globo cuando se acaba de liberar, cuando se acaba de soltar, ¿verdad? Cuando le quitan las amarras, de la forma en que. Entonces, nosotros sabemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, de aquí nosotros tendríamos que decir que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. ¿Ya? Pero, pues ahora, ¿cuál es la fuerza? ¿Ya? Pues nosotros veríamos que tendríamos nosotros una fuerza total, que sería esta que está aquí. Y esa fuerza total, pues vendría de todo lo que nosotros tenemos, ¿no? De todo lo que tendríamos. Entonces tenemos ya que es la fuerza de flotación menos el peso del gas que está dentro, menos el peso de todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, esta fuerza, nosotros tenemos que la fuerza de flotación es de 10.296.01856 menos 1,000
470.85 y menos 1373.4. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Da de 7,451. 7,000. 7,451. 7,451. Sí, profe. Punto 7656. ¿No? Bueno. Pero entonces, pues ahora necesitamos el valor de la masa, ¿no? Entonces, el valor de la masa, pues ahora, ¿cómo la vamos a calcular? ¿Ah? Esta masa que sería aquí. La masa total, bueno, pues entonces nosotros vemos que esa masa total, pues la encontraríamos aquí y aquí. ¿Ya? Aquí en el peso del gas y el peso de la carga que lleva. Allí la encontraríamos, ¿verdad? De esto y esto, porque esto no. La fuerza de flotación, no. Aquí es donde estaría la masa, ¿verdad? Entonces, esa masa total sería la masa del aire, ¿verdad? Menos la masa de la carga. Eso es lo que tendríamos. Entonces, ¿verdad? Nosotros tendríamos que la masa del aire, ¿verdad? Sería igual a el peso entre la aceleración de la gravedad. Entonces, tenemos el peso de 1470.85 Newton entre 9.81. Y tendríamos la masa de la carga, ¿ya? Que sería el peso de 1373.4 entre 9.81. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 149.9347. 149.43. 9347. 93.47. Y se supone que esto tiene que estar en kilogramos. Y este de acá, 140. 140. ¿Qué más? Sí. ¿Cerrado? Así cerrado, profe. Kilogramos, ¿no? Entonces tendríamos que la masa total pues va a ser igual a 149.9347 más 140. ¿Y eso cuánto nos da? 289, ¿no? ¿Se resta 289. o se suma? 99. ¿Se resta o se suma, profe? 93. Sí. Se suman, ¿no? Se suma. Aquí se suma, porque queremos la masa de todo. La masa de todo. Entonces, la masa de aquí, la masa de aquí. Es una suma. Es una suma. 289.9347. Y entonces ya podríamos nosotros calcular la aceleración. Y tendríamos de 7,451.76
56 newton entre 289.9347 kilogramos. ¿Eso cuánto nos da? 25.7015. 25.7015 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración que va a tomar el globo cuando lo suelte. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Bien, vean que pues seguimos con lo mismo, ¿no? Seguimos haciendo lo mismo. ¿Alguien necesita anotar algo del otro pizarrón? Sí, profe, yo necesito, por favor. ¿Ya está? Sí, profe, gracias. Bueno, pues vamos con este otro ejemplo. Anótele ahí. Dice, un globo de aire caliente. Un globo de aire caliente pesa 500 libras. Pesa 500 libras, incluyendo el peso del globo. Incluyendo el peso del globo, coma, la canastilla y una persona. Punto y seguido. La temperatura del aire. La temperatura del aire fuera del globo es de 80 grados Fahrenheit. Y la del ¿Es de aire cuánto, profe, caliente, perdón? 80 grados Fahrenheit. Y la temperatura del aire caliente y la temperatura del aire caliente dentro del globo es de 150 grados Fahrenheit. Punto y seguido. 150 dijo, Supóngase, profe. sí, 150.
150 grados Fahrenheit. Punto y seguido. Supóngase que el interior y exterior están a una presión atmosférica normal de 14, normal de 14.7. 14.7 libras sobre pulgada cuadrada absolutas. Punto y seguido. Determine el volumen. Determine el volumen requerido del globo. Para resistir el peso. Punto y seguido. Si el globo es esférico, ¿cuál sería el diámetro requerido? Entonces ya tendríamos lo mismo. Nada más que nos dice que todo, ¿verdad? Todo esto pesa 500 libras, incluyendo el peso del globo, el material del globo, la canastilla y una persona, ¿verdad? Entonces, ahora nada más hay una persona. Dice, la temperatura del aire fuera del globo, o sea, la temperatura ambiente, ¿verdad? La temperatura que tendríamos aquí afuera, dice que es de 80 grados Fahrenheit. Y nos dice que la temperatura aquí adentro del globo, que están calentando el aire, entonces la temperatura aquí adentro es 150 grados Fahrenheit. ¿Ya? Y luego nos dice, ¿verdad?, que las condiciones en donde se está manejando esto, que la presión, ¿ya?, la presión donde está esto, ¿ya?, vamos a ponerla por aquí, la presión dice que es de 14.7 libras sobre pulgada cuadrada absolutas. Esta es la presión atmosférica, ¿ya? Esta que está aquí es la presión atmosférica y es la presión estándar, ¿ya? La presión estándar a nivel del mar. Sabemos que ese es su valor. Entonces, nos dice determinar el volumen requerido del globo, ¿ya? Esto que está aquí es lo que nos pide. Y claro, para poder calcular el volumen del globo,
pues necesitamos nosotros saber, pues, cuál es el diámetro. Si no, ¿cómo calculamos el volumen? ¿Ya? ¿Cómo lo calculamos? Entonces tenemos la fuerza de flotación, el peso del gas y el peso de todo esto. De ahí, ¿ya? Nosotros, pues sabemos que para calcular la fuerza de flotación, ¿ya? Pues necesito las condiciones de el aire, ¿ya? Necesito las condiciones del aire. Entonces, aquí tenemos la temperatura del aire afuera y la temperatura del aire adentro. Entonces, nosotros, ¿ya? Necesitamos calcular las propiedades del aire afuera y del aire adentro. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar a calcular el peso específico del fluido, que este sería el peso, ¿ya? El peso específico del aire exterior. Peso específico del aire exterior. Pues sí, ¿verdad? Porque ahí es donde se encuentra la fuerza de flotabilidad. Ahí es donde se encuentra, ¿verdad? Entonces, pues nosotros vemos que para calcular esto necesitamos la parte de termodinámica, ¿verdad? La ecuación de estado. Entonces, nosotros sabemos que el peso específico es igual, que ya lo hemos calculado, ¿no? Cuando empezamos a ver todo esto desde el inicio, que empezamos a resolver algunos ejemplos de gases, pues tenemos que esto es igual a la presión por la aceleración de la gravedad dividido entre la constante del aire, ¿ya? La R del aire multiplicado por la temperatura. Entonces de ahí, pues nosotros tenemos la presión y ya es absoluta, porque acuérdense que aquí tenemos puras condiciones absolutas. Ya tengo la presión. La aceleración de la gravedad no hay problema. La R, pues del aire tampoco, porque voy a la tabla y la temperatura, la temperatura tampoco, ¿verdad? La temperatura tenemos 80 grados, ¿verdad? Fahrenheit más 460 para tener temperatura absoluta, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Entonces, esto nos daría de 540 grados Rankine. Y entonces ya puedo calcular el peso específico del aire afuera. Entonces tenemos, bueno, también la presión. La presión está en 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces nosotros sabemos que 144 pulgadas cuadradas es un pie cuadrado, ¿verdad? Y que entonces estas pulgadas con estas se van. Y necesitamos la presión en libras sobre pie cuadrado. ¿Cuánto me da? $2,116.8. 2,116.8 libras sobre pie cuadrado. Entonces, 2,116.8 por 32.2. Nosotros vamos allá a la tabla y encontramos el valor de la R. 1,716. ¿Verdad? Vamos a ponerle las unidades. Son pies por libra, ¿verdad? Entre SLU por
grado, grado Rankine. Son las unidades de la constante del aire, multiplicado por la temperatura, que nos dio de 540 grados Rankine. Entonces ya sé el peso específico del aire donde va a estar el globo. ¿Verdad? Eso nos da de 0.07355 libras sobre pie cúbico. Entonces, para esto, la fuerza de flotación ya tengo esto, que es lo que necesito. El peso específico o la densidad ya vimos que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Después de ahí, pues necesito el peso, ¿verdad? El peso del gas. El peso del gas. Entonces, para eso, nosotros ya sabemos que para calcular el peso del gas, ¿verdad? Entonces, ya vimos en el punto anterior que para calcular el peso del gas, que yo le puse la letra A, pues necesitamos, ¿verdad?, el peso específico por el volumen. Entonces, el volumen no lo conozco, que es el volumen desplazado. Entonces, necesito el peso, en este caso, del aire caliente. Entonces, pues tengo que hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ponerle el peso específico, ya no del fluido, el peso específico del gas que está dentro, ¿verdad? Este es el peso específico del aire interior. ¿Verdad? Entonces, pues hacemos exactamente lo mismo. La presión con la aceleración de la gravedad entre la constante, ¿verdad?, y multiplicado por la temperatura. Entonces, la presión sigue siendo la misma. Lo que cambia, pues, es la temperatura, porque ahora tenemos 150 grados Fahrenheit más 460, ¿verdad? 150 que tenemos allá adentro, entonces tenemos 610 grados Rankine. Entonces ahora tenemos la presión de 2116.8 por 32.2 dividido entre 1716 multiplicado por 610. Y la densidad del peso específico del aire adentro del globo es de 0.06511 libras sobre el cúbico. ¿Verdad? Y entonces, si nosotros volvemos a nuestras ecuaciones, la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Todo lo que vaya para arriba es positivo. Entonces, aquí tendremos nosotros que la fuerza de flotación menos el peso, ¿verdad?, el peso del aire, el gas, menos el peso de todo lo que traemos, y esto es igual a 0. Y aquí nosotros vemos que la fuerza de flotación es igual
a el peso del gas más el peso de todo lo que traemos. ¿Verdad? De aquí nosotros ya sabemos que la fuerza de flotación es el peso específico del fluido por el volumen desplazado. Sabemos que el volumen desplazado es el volumen del globo. ¿Verdad? Y sabemos que el volumen del globo pues es igual al volumen de la esfera. ¿Verdad? Y que entonces el volumen del globo pues es igual a pi por d cúbica entre 6. ¿Verdad? Y que entonces nosotros sabemos que el peso específico del fluido por el volumen desplazado es igual a el peso específico del gas por el volumen del gas más el peso de todo lo que trae. Pero nosotros vemos que el volumen desplazado es el mismo volumen del gas. ¿Verdad? Y que entonces nosotros podemos decir que el peso específico del fluido, ¿verdad?, por el volumen desplazado menos el peso específico del gas por el volumen del gas es igual al peso de todo lo que traemos. Y que como estos son iguales, entonces nosotros podemos decir que el volumen, ¿verdad?, ya vamos a decir el volumen, ¿verdad?, o el volumen desplazado multiplicado por el peso específico del fluido menos el peso específico del gas es igual a el peso de todo lo que traemos. Y que entonces de aquí podemos decir que el volumen desplazado es igual al peso que me están dando entre el peso específico del fluido menos el peso específico del gas, ¿ya? Y que entonces nosotros tenemos 500 libras de todo esto. Este de aquí, el peso específico del fluido, nos dio del 0.07355 menos el peso específico del aire, ¿ya?, el aire caliente, nos dio de 0.06511. Y que entonces el volumen desplazado ya lo puedo calcular, ¿ya? Entonces, el volumen desplazado me da de 59.941.7061 pies cúbicos, ¿ya? Y entonces ya tengo el volumen que me estaban preguntando. Y ya con el volumen, pues de aquí puedo despejar y encontrar el diámetro, ¿verdad? Entonces diríamos que el diámetro es la raíz cúbica, ¿verdad?, de 6 veces el volumen. Este que está aquí, pues pasa multiplicando, ¿verdad?, y dividido entre el valor de pi. Entonces ya podemos calcular qué diámetro va a tener ese globo, ¿verdad? Y tendríamos que es 6 por 59.241.7061. Todo esto dividido entre el valor de pi, ¿verdad? Y que esto, el diámetro, nos da de 48.3663 pies.
Y entonces vean que resolvimos exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que en flotabilidad que en estabilidad. Lo mismo, eso siempre hacíamos, ¿no? Igualar el peso, la fuerza de flotación y todo. Claro, ahorita lo que nosotros pues estamos calculando, pues es el peso específico del fluido, que en este caso es el aire, o la densidad del aire. ¿Ya? Es lo que estamos haciendo. ¿Ya? También, pues nosotros podemos ver, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ya para terminar, nosotros tenemos, ¿verdad? La tabla de propiedades del aire. ¿Sí? Tenemos la tabla de propiedades del aire. Entonces, ¿verdad? Esta tabla nos dice propiedades del aire contra la temperatura en unidades del sistema internacional a la presión atmosférica estándar. Este problema está en presión atmosférica estándar. ¿Ya? Y entonces vemos que del otro lado de nuestra hoja tenemos propiedades del aire contra la temperatura en unidades del sistema de uso común en Estados Unidos a la presión atmosférica estándar. Si el problema, así como este, me dice que es presión atmosférica estándar, como me dijeron, entonces la tabla me trae el dato. Yo lo quise resolver así con la ecuación de estado porque no siempre va a estar esto a presión atmosférica estándar. Y entonces la tabla no nos va a ayudar. Ahorita sí nos ayuda, ¿verdad? Si nosotros vamos a esa tabla y vemos que la temperatura del aire exterior son 80 grados Fahrenheit. Entonces entro aquí en 80 y ahí tengo todos los datos, ¿verdad? Nosotros calculamos el peso específico. Aquí la tabla me dice que es de 0.0736, que fue lo que nosotros calculamos, 0.07355. Entonces, si es esa la condición, presión atmosférica estándar, aquí está. Después me dijeron que el aire adentro estaba a 150. Entonces, vengo aquí a mi tabla, ¿verdad? Pero no encuentro 150. Encuentro 140 y 160. Pues entonces le saco el promedio. ¿verdad? El promedio y me va a dar 150. Y entonces tendría el peso específico para el aire interior, sin tener que calcularlo. Pero les vuelvo a decir, yo lo hice porque no siempre estamos a presión atmosférica estándar. Si no está, pues no, esa tabla ya no me sirve. Y entonces tendré que hacer la ecuación de estado. ¿Sale? Pues ahí está. ¿eh? Ya con eso terminamos toda esta segunda parte de estática de fluidos, ¿verdad? Para ya poder empezar con la última parte del curso, que es dinámica de fluidos. También les había dicho que esta semana pues necesitamos hacer el segundo examen. Se los dije desde la semana pasada. También les dije que ustedes me iban a decir la fecha del examen y que ustedes me iban a decir si el examen lo íbamos a hacer presencial en la escuela para que yo pueda hablar a la escuela y me asignen el salón o los salones. O que las condiciones para hacer el examen en línea es que yo solamente les entregaré su calificación, sin mandarles ningún archivo de revisión de calificaciones, ¿no? Ya les mandé el primero. Ya ustedes se dieron cuenta que hasta las operaciones que hacen mal, pues yo me doy cuenta. Que los que copian también me doy cuenta. Y que todo eso se los puse en ese archivo. Y que aún así
poniéndoles, ¿verdad? Escribiéndoles lo que está mal, cuáles son los resultados y todo, pues todavía hay quienes me ponen revisión de examen. Pues, ¿qué revisión de examen quieres que te haga? Si ya te puse todo lo que estás mal. Entonces, ¿en qué quedaron? Profe, debido a que pues varios compañeros no se encuentran aquí, pues decidimos que sea en línea y el día viernes fue la conclusión que llegamos todos. Bueno, entonces el día viernes a la hora de clase, mandaré el examen. Pero ya quedó aclarado todo. ¿Sí? Porque más tardo en subirle la calificación en que empiezan los correos, ¿no? Revisión de examen. Oye, pero ¿qué revisión? Si el resultado era 48.36 y tú mira lo que escribiste. Entonces, ¿qué más quieres? O mira, es el resultado y te equivocaste porque en vez de sacar raíz cúbica, sacaste raíz cuadrada. ¿Sale? Entonces, ahí le dejamos. El viernes. Profe, una pregunta más. Sí. El miércoles también nos toca ir, creo, con usted, ¿no? Para otra práctica, a otra sección. El miércoles, sí nos toca el miércoles, el 11 de mayo. Nos toca y ya esta sería tal vez la última práctica, porque lo que vamos a hacer ahora es precisamente lo que vamos a ir empezando. Vamos a empezar a hacer lo que es la ecuación de Bernoulli, ecuación de continuidad. Eso ya es la última práctica que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, el día miércoles, pues sí, vamos a ir allá. También hay que ver si ya está funcionando el laboratorio, porque pues ya ven que la semana pasada con el aguacero que cayó, se inundó. Bueno, yo no he ido a la escuela, ¿no? Pero la información que luego nos mandan, que estaba inhabilitado, no sé cuántas cosas hay en la escuela. Entonces, si ya está trabajando el laboratorio, pues entonces el miércoles estaríamos por allá. ¿Sale? Creo que lo que está deshabilitado es el edificio 2, profe. Pues no sé, le digo, a mí me mandaron, de la dirección nos mandan a los maestros, ¿no? Las cosas que se tienen que ver. Entonces, pues si es el edificio 2 y en el edificio 3 no hay ningún problema, pues entonces, pues ahí estaremos el miércoles. ¿A quién le toca? ¿Ya? ¿A quién le toca estar? ¿Vale? ¿Algo más? ¿Tenemos que llevar algún material para la práctica, profesor? No, no, eso lo vamos a hacer en los bancos que tenemos, pero ahí no se necesita llevar nada. Nada más ya saben, tienen que llevar su bata. Eso sí, para que los dejen entrar. ¿Vale? ¿Algo más? Ah, sí, profe, un profesor nos comentó en nuestro grupo que no íbamos a ir a la escuela porque era el 2 y el 3, los edificios que habían sufrido afectaciones. Sí, por eso les digo, yo había leído apenas el sábado en la noche que sonó el teléfono y vi que decía el edificio 2 y el edificio 3. Entonces, no sé si todavía esté inhabilitados, no sé. Sería cuestión de preguntar. Al rato voy a hablar con Marco, con el maestro, el presidente de la Academia de Hidráulica, y ya él que me diga, ¿no? Ya si ya está el edificio para el día miércoles, pues entonces ya estaremos ahí. Si él me dice que no está el edificio, pues yo les aviso, les pongo el correo diciéndoles, ¿saben qué? No vamos a ir porque no sirve el edificio. O sí vamos a ir. Yo les aviso. ¿Sale? Ok, profe, sale, gracias. De todos modos, si no podemos ir este miércoles, todavía nos queda otro miércoles, ya casi al final, para poder hacer esa otra práctica. Bueno, ahí le dejamos porque si no, ya nos pasamos mucho.
Sí, profe, nos vemos. Gracias. Hasta luego. No, profesor, cuídese. Igualmente, gracias.